Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a hablar un poco de estiramientos. Queda pendiente en la práctica con respecto a técnicas de movilización articular pasiva, pero es un tema complejo que me gustaría que lo retomáramos más adelante, ya cuando podamos hacerlo de forma presencial. Por lo pronto voy a tratar de adelantar un poco la teoría con respecto a diversas técnicas y, en medida de lo posible, realizar prácticas de lo mismo, ¿sí? Entonces hoy vamos a comenzar a ver estiramientos. Entonces, para que nosotros podamos tener la movilidad completa de una articulación, igual cuando lo veíamos en movilizaciones, no solamente decir, para que yo obtenga el rango completo de movilidad debe de funcionar bien la articulación. No, comprende más allá de solamente eso, tiene que estar íntegro, músculos, tejido conjuntivo, incluso la piel, ¿no? Decíamos que la piel puede ser una limitante, puede tener una restricción secundario a una cicatriz o cuestiones y demás. Entonces, todo esto debe de funcionar de forma adecuada para tener una amplitud normal de movimiento. Si algo de esto falla, va a tener como tal una restricción de movimiento y se va a ver reflejado al momento de medir la goniometría o incluso cuando la persona realice sus actividades de la vida diaria. ¿Qué puede provocar el acortamiento de un músculo o de un tejido blando? ¿Sí? Entonces hay muchas razones, principalmente de las que vamos a hablar es una inmovilización prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Personas que han estado, no sé, mucho tiempo en cama o con algún yeso, con algún inmovilizador y demás. Eso va a provocar que el tejido pierda su elasticidad y por lo tanto eh, puede provocar algunas alteraciones que vamos a ver más adelante que se llaman contracturas, ¿sí? Algunas enfermedades tanto a nivel nervioso como a nivel del tejido conjuntivo, por ejemplo, todas las personas que tienen espasticidad tienen una especie de contractura caracterizada por una alteración del sistema nervioso, ¿no? Entonces eso también puede estar relacionado o puede provocar una limitación o un acortamiento del tejido blando. Patologías secundarias a traumatismos, algún golpe, algún accidente y demás que condicionen o que conlleven al acortamiento muscular o ya sea deformidades óseas, incluso congénitas o adquiridas, ¿no? Entonces todo esto puede provocar como tal el acortamiento de tejido blando. El hecho de que el tejido blando esté acortado, específicamente los músculos, va a provocar una alteración en la fuerza muscular. ¿Qué quiere decir? Que este músculo va a perder la capacidad de generar tensión al 100%. Entonces, eso es una de las consecuencias de que el músculo esté acortado. Entonces, obviamente, en medida de lo posible, pues ese músculo va a perder su elasticidad, va a perder su flexibilidad y demás. Entonces, esto provoca que el músculo no tenga la capacidad correcta de generar al 100% la tensión muscular. Entonces, el mismo hecho de que el músculo esté acortado puede provocar dolor, no específicamente en el músculo, puede ser también alrededor de la articulación, incluso del periósteo. Entonces, vamos a considerar estiramiento a cualquier maniobra terapéutica en este caso que nos permita elongar el tejido blando, ¿sí? El tejido blando que esté acortado patológicamente. No vamos a hablar de estiramientos más allá para ganar arco de movimiento, amplitud articular, como en el caso, no sé, de las bailarinas o el caso de los gimnastas. Solamente vamos a hablar de estiramientos cuando el músculo esté acortado patológicamente, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo queremos elongar? Para ganar la amplitud del movimiento, para recuperar en medida de lo posible ese arco de movimiento normal. Entonces, nosotros hemos escuchado que dicen, ay, voy a hacer ejercicios de flexibilidad, ejercicios de elasticidad, ¿no? O de estiramiento. Al final de cuentas pueden considerarse sinónimos, pero cabe destacar que no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de elasticidad, nos enfocamos específicamente a todos los tejidos blandos. Entonces quiere decir que vamos a elongar o a estirar músculos,
tendones y cuestiones así, ¿no? Entonces, a todo lo que es tejido blando, a eso se refiere elasticidad. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de la articulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago ejercicios de flexibilidad, indirectamente estoy trabajando la elasticidad, pero lo que quiero aumentar es el rango de movimiento de mi articulación, ¿sí? Quiere decir eso que si tengo, no sé, flexión de rodilla y nada más llega a los 120 grados, quiero llegar que logre hacer 120, 140, 150 grados de flexión de rodilla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago un ejercicio de flexibilidad, es decir, elongo indirectamente el músculo, porque eso va a pasar por el simple hecho de mover el músculo, mover la articulación, pero lo que estoy trabajando es la articulación. Entonces, elasticidad es tejido blando, flexibilidad es hablar de articulaciones. Entonces, vamos a encontrar un término que es sobreestiramiento. Regularmente nosotros cuando hablamos de sobreestiramiento, lo primero que se nos viene a la mente es una elongación excesiva que comúnmente, coloquialmente conocemos como un desgarro. No necesariamente tiene que ser así. Hablar de un sobreestiramiento nos habla de un estiramiento que lleva más allá de la amplitud articular, ¿sí? Entonces, este tipo de sobreestiramiento puede ser necesario para las personas que realizan alguna actividad física que lo requiere, por ejemplo, las gimnastas, las bailarinas y demás. Entonces, ese sobreestiramiento les permite realizar sus maniobras de forma adecuada. Entonces, no estamos hablando que es necesariamente patológico, ¿sí? Pero para que puedan realizarlo, no solamente es decir, ok, que aumente la amplitud de movimiento. No tienen que tener la fuerza necesaria, las capacidades adecuadas de la articulación. Esto se logra a través de un proceso largo, no es decir, de la noche a la mañana lo logran. Hay que tener cambios adaptativos y demás para que puedan hacerlo. Si no lo hacen de esta forma, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar una articulación inestable. Entonces, ese proceso de ir ganando mayor amplitud articular, mayor flexibilidad, es un proceso largo, ¿sí? Entonces, puede estar relacionado con el sobreestiramiento y no precisamente tiene que ser algo patológico. Cuando es patológico es cuando provoca como tal la ruptura de las fibras musculares o provoca una inestabilidad articular, ¿sí? Entonces, en el caso de la imagen, podemos ver, por ejemplo, esta persona que está haciendo un split, eh, como se llame esa técnica de apertura. Entonces, donde vemos que ella logra realizar completamente a la abducción de cadera sin ningún problema. Entonces, no tiene un desgarro, no tiene ninguna alteración de inestabilidad articular porque lo ha dominado. Pero para poder hacer esto tiene que tener la fuerza necesaria y el entrenamiento adecuado. Cuando vamos a hablar de algo patológico es cuando yo realizo un movimiento excesivo que logra provocar que mis fibras musculares se rompan al grado de que me provoque dolor o incluso inestabilidad articular. Entonces, eso sí es patológico. Entonces, hablar de sobreestiramiento, les digo, no necesariamente es patológico, pero tampoco no necesariamente es algo bueno. Entonces, hay que saber identificar qué tipo de sobreestiramiento es el que estamos trabajando. Entonces, eso con respecto a cuando se estira de más un músculo, ¿no? Cuando un músculo va más allá de lo que permiten sus capacidades fisiológicas, estamos hablando de un sobreestiramiento. Si es patológico, pues lo conocemos como un desgarro. Si no es patológico, simplemente es ejercicio de flexibilidad. Ahora, para hablar del proceso de todo lo contrario, ¿qué pasa cuando el músculo no logra elongarse completamente? Estamos hablando de una contractura muscular, ¿sí? Entonces, la contractura muscular no solamente implica que el músculo esté limitado, sino todos los tejidos blandos que pueden estar alrededor de una articulación. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que va a limitar el movimiento, ¿no? Va a tener limitación del movimiento de la zona articular. Vamos a encontrar muchos tipos de contractura. La contractura más común es la contractura miostática,
que es la contractura común, la contractura que hablamos del músculo. No es que tengo contracturado los paravertebrales, tengo contracturado el trapecio. Eso nos habla específicamente del músculo. Más específicamente puede ser en la unión músculo-tendinosa. Eso no quiere decir que no haya contracturas a nivel de fibras musculares, sí las existen también, pero les digo, la zona más común puede ser a nivel músculo-tendinoso. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar un dolor, sobre todo cuando se quiera realizar el movimiento. Por lo tanto, pues va a tener limitación del movimiento. Vamos a encontrar otro tipo de contracturas que se llaman adherencias. Cuando hablamos de adherencias, lo primero que nos viene a la mente es decir, una limitación de la articulación secundario a, a la producción excesiva de colágeno que limita como tal o que va a formar una fibrosis, ¿no? Entonces, este hecho de la adherencia, ¿cuándo sucede? Sucede cuando inmovilizamos o cuando tenemos un paciente que después de cierto tiempo ha estado en la misma posición, ¿sí? Durante tiempo. Por ejemplo, el ejemplo más clásico sería, no sé, las personas que las enyesan, que les ponen un yeso en el codo por una fractura, no sé, del olecán. Entonces, si esta persona dura más del tiempo estimado de mantener un yeso y se posiciona en una flexión, que es como lo más común, no necesariamente lo va a provocar, pero puede suceder de que provoque una contractura en flexión. Es decir, que por más que quiera extender su codo, no lo va a poder hacer porque tuvo durante, no sé, 6 semanas, 2 meses, qué sé yo, todo ese tiempo tuvo en la misma posición su codo. Entonces, ¿a qué conlleva? A que pierde el movimiento y que por más que intente hacerlo de forma activa, de forma pasiva, no logre completar la extensión completa. ¿Sí? Entonces, a eso conoceríamos como una adherencia. ¿Y qué es lo que va a formar? Lo forma el hecho de que no haya movimiento, pues empieza a proliferar el colágeno de forma excesiva y va a provocar cambios en la articulación, lo cual va a limitar el movimiento. No el ejemplo, por ejemplo, que yo les pongo a mis pacientes es qué le pasa a una puerta si no se mueve, pues se va pegando. Algo similar pasaría en este tipo de circunstancias. Entonces, otro tipo de adherencias que vamos a encontrar, pues va a ser la de una cicatriz. Cuando la formación de un tejido cicatrizal no es homogéneo, no es algo que crezca de forma uniforme, sino que se empieza a formar de forma aleatoria, de forma inespecífica, y puede llegar a atrapar tejidos subdérmicos, sobre todo cuestiones de tendones y demás, y que eso condicione a restringir el movimiento. Entonces, en el caso de cirugías donde estuvieron mucho tiempo inmovilizados y sumándole que esa persona cicatriza de forma queloide o de forma hipertrófica, pues esa cicatriz puede llegar a, a adherir como tal a los tendones o al músculo en cuestiones más graves y que eso limite el movimiento. Entonces se puede ver comprometida la cirugía, ¿no? Que después de la cirugía pues ya no pueda mover de forma adecuada, pero no tanto por la patología, sino por la misma cicatriz que se formó. Vamos a encontrar otro tipo de contracturas, que son contracturas irreversibles. ¿Cuándo se van a formar? Cuando el tejido blando es sustituido por tejido fibrótico o por tejido óseo o calcificaciones. El caso más común, pues, es cuando se calcifica el tendón del manguito rotador, específicamente del supraespinoso. Secundario a microtraumatismos, secundarios a limitación del movimiento y demás, se empieza a calcificar ese tendón y al calcificarse, pues obviamente ya pierde su elasticidad, su capacidad para generar tensión y por más que se estire, que se elongue y demás, ya no puede recuperar el movimiento, entonces forma una contractura irreversible que ya no va a ceder
con cualquier maniobra terapéutica. Tiene que ser sometida a una cirugía para eliminar como tal todo ese tejido fibrótico que se formó, e incluso recortar el segmento y demás, o sea, todas las maniobras quirúrgicas que tengan que realizarse para que pueda otra vez recuperar, ¿no? Entonces va a ser específicamente en la unión con el hueso, en la unión osteotendinosa. Vamos a encontrar otro tipo de contracturas que son contracturas pseudomiostáticas. El ejemplo clásico de esto sería todas las personas que tienen espasticidad, pero el aumento de la hipertonía provoca una pseudocontractura, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona todo el tiempo mantiene en flexión, principalmente las articulaciones, pero no es por una cuestión, una alteración muscular, sino más bien es una alteración nerviosa que inhibe a los extensores, en este caso, cuestiones así, y provoca que todo el tiempo esté manteniendo la misma postura, ¿no? Entonces, esta hipertonía es lo que puede provocar una contracción inapropiada del músculo y provocar una contractura. Entonces, vamos a encontrar diversos factores o diversos métodos para que podamos estirar cualquier tejido blando, ¿no? El más común, el más utilizado en terapia, pues es el estiramiento pasivo manual, donde el terapeuta ejerce una fuerza, ¿sí? Una fuerza externa, donde utiliza su cuerpo, utiliza sus brazos, manos y demás para realizar el estiramiento de la zona, ¿sí? Entonces, este estiramiento va a estar controlado por él, solamente por el terapeuta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él controla la dirección, la velocidad, la intensidad y la duración del estiramiento, ¿sí? Entonces, para que esto se pueda realizar de forma correcta, pues imagínense, si es una terapeuta pequeña y tiene que estirar o sea, un jugador de fútbol americano, entonces la fuerza que ella va a tener puede no ser la suficiente para que logre estirar el músculo, ¿no? de un paciente de tamaño, pues de gran tamaño. Entonces, es lo que sería como una limitante como tal para que se pueda realizar el estiramiento de forma correcta, pero deberíamos encontrar las técnicas apropiadas, la posición adecuada para que pueda realizarse. No tiene que ser necesariamente una limitación. Para que este estiramiento se realice de forma correcta, el paciente debe estar totalmente relajado. Si el paciente realiza una contracción para ayudarle al terapeuta o qué sé yo, entonces lo que puede provocar es un desgarro muscular. El hecho de que no esté completamente relajado y yo llegue y le estiro, pues estoy contraponiendo el estiramiento hacia la contracción que él está realizando. Entonces, por esa razón debe estar completamente relajado el paciente, por más que quiera ayudarme a levantar la pierna o qué sé yo, no debe de haber activación muscular. Es algo muy importante que deben recordar y que deben de hacérselo saber a su paciente, ¿no? Que a la hora que lo estén estirando, por más que les quiera ayudar, no debe de activar el músculo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo estimado para mantener un estiramiento? Lo ideal es que para que se logre un cambio significativo, los estudios estiman que debe de ser mínimo de 6 segundos, ¿sí? El estiramiento debe mantenerse mínimo 6 segundos. Menos de esto no genera ningún cambio. Entonces, mínimo 6 segundos. El tiempo estimado puede ser de 15 a 30 segundos para lograr cambios significativos. No quiere decir que si yo quiero mantener un estiramiento más de 30 segundos no funcione. Funciona, claro, pero ya no hay cambios relevantes. Es decir, lo que yo logré estirar después de los 30 segundos va a ser lo mismo que si yo mantengo ese estiramiento más de un minuto o cuestiones así, ¿sí? Entonces aquí está lo que les decía, que el estiramiento, la intensidad del estiramiento como tal, pues va a depender mucho de la fuerza del terapeuta y la tolerancia del paciente. El hecho de que estiren a un paciente debe permitir que ceda como tal la amplitud del movimiento, pero no debe de ser un dolor excesivo, no debe de provocar un dolor así que el paciente no tolere,
porque si no van a provocar un desgarro o cualquier otra situación. Entonces es muy importante que estén monitoreando con su paciente si lo tolera, si no lo tolera, si están forzando demasiado, todo ese tipo de situaciones, porque es algo pasivo y recuerden que el paciente, o sea, ustedes pueden estar haciendo el movimiento, pero el paciente es el que está sintiendo al final de cuentas. Entonces hay que estarle preguntando siempre si está ahí, si podemos estirar un poquito más y demás. Entonces, la sensación final debe de ser de que sienta que, por poner un ejemplo, que una cuerda se elonga desde donde comienza, desde el origen a la inserción, ¿no? Entonces, ese estiramiento debe sentirse así. No debe provocar un dolor excesivo, ni mucho menos un calambre, cosas así, es lo que hay que estar cuidando. Existen diferentes tipos de estiramientos que no necesariamente los utilizamos en terapia, pero que no está de más que los conozcan. Más de algunos seguramente hemos visto a las personas que están en el parque y que quieren estirar isquiotibiales y que suben y bajan, hacen flexión de cadera y regresan, ¿sí? Entonces, ese tipo de estiramiento es un estiramiento balístico, ¿sí? Este estiramiento balístico tiene que ser de muy corta duración y de grande intensidad. Entonces, no quiere decir que este tipo de estiramientos no sirvan. Sí sirve, claro que funcionan. Sin embargo, no son seguros de realizarlo, porque imagínense que una persona fue con ustedes porque tuvo un desgarro muscular. Ya pasaron el tiempo necesario para que se recuperara ese tejido y demás, y pues quedó con cierta limitación de movimiento. Intentan estirarlo y le ponen este tipo de estiramiento. ¿Qué es lo que van a provocar? Van a provocar que ese desgarro que apenas se recuperó pueda otra vez a provocarse. Entonces, este tipo de estiramiento no es seguro para terapia, por eso no se utiliza. No es que esté mal hacerlo, se puede realizar, les digo, pero en terapia no es lo más recomendable. Hay otros tipos de estiramientos que se realizan a través de aparatos, entonces serían estiramientos pasivos mecánicos. Entonces, este tipo de estiramientos, este tipo de máquinas, utilizan una intensidad baja, ¿sí? De acuerdo al peso, se programan y demás, y se utiliza del 5 al 10% del peso corporal, pero tienen que elongarse durante más tiempo. Estamos diciendo que un estiramiento debe mantenerse de 15 a 30 segundos. Ese estiramiento se dice que incluso puede durar hasta 20 minutos manteniendo el estiramiento, ¿no? Porque es un peso relativamente bajo. Entonces es lo que cambiaría como tal. Vamos a encontrar el autoestiramiento o estiramiento activo, que es donde el propio paciente utiliza su cuerpo, utiliza sus medios para estirar o eliminar las contracturas, ¿sí? Lo que hay que estar cuidando es que sea de la alineación más correcta de la articulación, que cuide su postura y demás, ¿no? Porque si no, no tiene mucho caso porque puede llegar a lastimar otras zonas. Entonces, es correcto que se realicen el autoestiramiento, sí, pero hay que tener ciertas precauciones. Hay otras técnicas que se llaman técnicas de inhibición activa. Esas técnicas de inhibición activas pueden entrar el iso-stretching, el estiramiento posisométrico, técnicas de energía muscular, técnicas de FNP. Entonces, todo este tipo de estiramientos se llaman técnicas de inhibición activa, ¿sí? Entonces, de manera refleja, el músculo tiende a elongarse después de una maniobra como tal, ya sea de contracción isométrica o demás, ¿no? Entonces las técnicas de inhibición van a relajar al músculo después de contraerlo. Entonces ahorita voy a tratar de explicarlo un poquito para que quede más claro. Entonces va a haber técnicas de sustentación con relajación. Entonces podemos nosotros ver la imagen que está ahí. Entonces, a ver. El estiramiento posisométrico, las técnicas de energía muscular, se le va a pedir al paciente que realice el estiramiento, ¿no? Aquí estamos hablando del isquiotibial. Entonces, hasta donde él llega, suponiendo que llegó hasta ahí, hasta esa posición donde tiene la pierna. Entonces, una vez que está colocado, el terapeuta va
poner una especie de tope, es decir, con su propio cuerpo, hasta donde logró estirar el músculo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le pide al paciente que realice una especie de contracción isométrica en el sentido de la acción muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso sería hacia la flexión de cadera, o sea, en el sentido contrario del estiramiento. Esa contracción isométrica, al igual que el estiramiento, debe mantenerse 6 segundos, ¿sí? Entonces, después de que se realiza como tal la contracción isométrica, se le va a pedir que activamente lleve más allá su miembro, es decir, trate de estirar un poco más. Y así sucesivamente se pueden realizar 3, 4 veces de forma continua hasta lograr el cambio deseado. Una vez que se realizó como tal este tipo de técnicas, hay que pedirle al paciente que realice movilización, fuerza y demás para que ese cambio de elasticidad que se provocó tenga resultados en la flexibilidad, porque si no se pierde, ahorita vamos a explicar qué es lo que lo logra, pero si no, si solamente lo estiro y lo dejo que ya se vaya a su casa de esta forma, no va a haber ningún cambio significativo, ¿sí? Entonces, después, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es la explicación de por qué funciona esta técnica? Se dice que se realiza una contracción, ya dijimos, una contracción isométrica, después se le pide que estire y demás, y va a ir logrando mayor elongación. Esto va a ser debido a una inhibición autógena, es decir, del propio sistema nervioso central. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que lo provoca? Si recordamos cuando explicamos cuál es la función del uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, decíamos que el órgano tendinoso de Golgi se va a activar cuando yo le pido a cualquier músculo que se contraiga, ¿sí? Entonces, si mi músculo se está contrayendo, el que se activa en este caso va a ser el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Si yo voy a estirar un músculo, si un músculo incluso va a llegar a desgarrarse, el que se activa sería el uso muscular, ¿sí? Entonces, específicamente para la técnica, ¿qué es lo que sucede? Yo le pido que haga una contracción isométrica, que se activa el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Entonces, está activo el órgano tendinoso de Golgi y está relajado el uso muscular. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una especie de engaño hacia el uso muscular. Está activo el órgano tendinoso de Golgi, durante 6 segundos se activó y en ese momento yo estiro el músculo. El uso muscular no se activa, por lo tanto no se opone al estiramiento, ¿sí? Entonces eso es lo que sucedería o por qué logra aumentar el arco de movimiento, porque no se activa el uso muscular, sigue activo el órgano tendinoso de Golgi y sigue esperando una contracción muscular, no espera un estiramiento y por eso como que lo engañamos y logra realizar un mayor aumento de la amplitud del movimiento. Bueno, entonces como hasta el momento sería todo. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Voy a estar subiendo algunos videos de todas mis clases que doy en las diversas universidades. Si quieren escucharlo, si no tienen nada que hacer en su tiempo libre, pues pueden ver alguno de los otros videos, ¿no? Entonces suscríbanse, denle like y demás. Cuídense, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase.